Hola, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. También es un lugar muy conmocionante. Nunca había estado acá, así que todavía me queda en mi voz, todavía por ahí se nota un poco la emoción que se produce al entrar a lugares tan fuertes para nosotros como es este. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que en todo caso las dividiría en tres, que tienen que ver, por un lado, las tres tienen que ver con una relación entre la cultura y la política respecto del neoliberalismo. La primera tiene un carácter más histórico, la segunda tiene más que ver con los mitos y la tercera tiene más que ver con la resistencia o la lucha contra el neoliberalismo. Me parece que, grosso modo, se podría decir, también se podría discutir, conversar sobre esto, que estamos viviendo la cuarta ofensiva neoliberal en la Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces nosotros hemos usado la palabra neoliberalismo en relación a los años 90 o en relación a la dictadura del 76, pero en un texto casi no leído, quizá porque se publicó en el año 78-79, el famoso economista Aldo Ferrer caracterizaba al gobierno de Onganía como un gobierno neoliberal. ¿Podría haber caracterizado al gobierno de Aramburu como un gobierno neoliberal? Posiblemente sí, en ciertos sentidos, pero digamos, estamos hablando no solamente de ciertos rasgos inherentes al liberalismo argentino en el sentido del liberalismo económico, no solamente al papel de los sectores más concentrados de la producción agropecuaria y su papel en la economía nacional, no solamente del capitalismo en términos generales, sino que estamos hablando de la aparición y de la predominancia de un actor central que ya tiene un lugar muy relevante, no único, pero muy relevante en el gobierno de Onganía, y ya de un predominio cualitativamente superior en el 76, en el menemismo y en el día de la fecha, que es el poder financiero y el capital financiero internacional. Entonces, cuando estamos hablando de neoliberalismo, a mi juicio estamos hablando de un proyecto muy antiguo. Si ustedes leen hoy la nota de José Luis Espert en La Nación, es una nota muy interesante porque él dice que Cambiemos hizo algunas cosas bien, levantar el cepo, bajar las retenciones, pagarle a los buitres, etcétera, etcétera, pero que le faltan muchísimas cosas por hacer y enumera el programa clásico de un neoliberalismo que, si tiene un rasgo claro y contundente, es su falta de imaginación económica absoluta, porque hace 50 años que plantea exactamente la misma receta que publica hoy Espert en el diario La Nación. ¿A qué me refiero? A que realmente es impactante cómo la imaginación económica neoliberal es inexistente. Estamos realmente con la nota de Espert, más que con las políticas de Macri, incluso esa es la queja de Espert en La Nación, y ahora después trataré de explicar por qué digo esto respecto de Macri. Estamos en la nota de Espert en un discurso calcado de las mismas recetas de siempre, que son exactamente la de un país de 10 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, vinculado a la producción agropecuaria y a los servicios, sin industria, sin capacidad de inclusión, con un individualismo rampante, donde gane el más apto, donde gane
el que se desempeñe mejor a través de la viveza del mercado y de sus cualidades excepcionales de emprendimientos encorsetados con el Estado o con el poder económico, y donde el resto de los millones de argentinos o de habitantes de la Argentina queden completamente excluidos. Lo que pide Spert es privatizar todo. Lo que pide Spert es que no haya nada en manos del Estado. Lo que pide Spert es una reducción brutal del déficit fiscal y del gasto fiscal. Lo que pide Spert, Macri no lo hace porque Macri tiene un proyecto que es hacer el programa de Spert a través de un mecanismo que Spert no quiere hacer, que es ganar elecciones. Macri, y ahí hay algo nuevo en este cuarto neoliberalismo, que es dar la lucha para convencer a la sociedad de que ese proyecto es mejor que las alternativas populares, o que ellos llaman alternativas populistas. Sobre este punto voy a volver después, pero me parece que es muy evidente que en el 66 había una dispersión exorbitante de las fuerzas populares a partir de la derrota del 55, de la derrota del 59 en la huelga general contra la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, de las sucesivas movilizaciones, de la burocratización de sectores importantes del sindicalismo, etcétera, etcétera, del exilio de Perón, y así podríamos seguir, que tornaron viable esa arremetida específica del 66, que fue la de más corto alcance, en cierto sentido, porque a los 3 años se produjo el Cordobazo, y de hecho el proyecto neoliberal, tal como había sido diseñado, que había sido diseñado para durar 20 años, y muchas de las luchas de los compañeros que estuvieron detenidos acá no se pueden entender si no se entiende que Onganía proyectaba quedarse 20 años en el poder, y que era frente a eso que no aparecía ninguna opción electoral como viable, y había que buscar otras opciones de todo tipo, incluyendo el Cordobazo, todas las movilizaciones populares y también todas las organizaciones políticas de distinto tipo que se formaron en esos años. Ahora, es muy claro y muy evidente que el 76 no surge de la nada, sino que surge de una serie de derrotas de las distintas fuerzas populares, muy heterogéneas y muy escindidas entre sí también en aquel momento. Podríamos repasar, quizás son los años más dramáticos, no solamente por lo que pasó después, quiero decir, sino por lo que pasó antes en términos de las sucesivas divisiones, los sucesivos errores, retrocesos, golpes hacia los sectores populares. Recordemos que obviamente la primera huelga general que existe en la Argentina contra un gobierno peronista es justamente cuando Celestino Rodrigo intenta aplicar un plan de ajuste brutal, y el movimiento obrero, de distintas maneras, a veces con sindicatos y a veces con delegados de base, como ya lo había hecho en otro momento de su historia, sale, ocupa la calle, ocupa el espacio público y hace caer a ese ministro. Pero hay, en esa escena, que creo que todos ustedes conocen, aparece algo dramático que tiene que estar presente hoy cuando pensamos en las luchas contra el neoliberalismo, que es que esa fuerza popular descomunal, arrolladora, logra hacer caer a Celestino Rodrigo, logra
hacer caer su plan económico, pero no logra un camino político para imponer una política propia de esa fuerza popular o de esas fuerzas populares. O sea que la capacidad de resistencia popular que ya se había mostrado en numerosas oportunidades en la Argentina, pero también en el periodo de la resistencia peronista, en el caso que mencionábamos, el frigorífico Lisandro de la Torre, etc., en algunos casos terminan en derrotas, en otros casos terminan en éxitos en términos de los conflictos sociales y de la inviabilidad de la imposición de los planes económicos neoliberales, pero de ahí no se sigue que esas fuerzas tengan capacidad específicamente política para imponer un programa económico, social, cultural que le dé un destino diferente a nuestro país. Por supuesto que intento no abundar sobre cosas que creo que todos conocemos, pero vale la pena mencionar rápidamente que en todos los casos en que se aplicaron este tipo de planes con su consabidos procesos de privatización, de apertura indiscriminada de la economía, de desprotección social, de reducción no del Estado, sino del papel social del Estado, porque muchas veces, por ejemplo, durante la época del terrorismo de Estado, el Estado no se vio debilitado, lo que se vieron debilitados fueron las políticas sociales del Estado, ¿no es cierto? Y las leyes que protegen a los trabajadores, a los sectores populares. En todos esos casos, lo que vivió la Argentina fue una brutal destrucción de la industria nacional, descomunal, una extranjerización impresionante de su economía, un nivel de concentración económica infernal y un aumento muy grande de la desigualdad social. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo de hoy de manera exasperante? En este momento, ya no me acuerdo si la última estadística de esta ONG que se llama Oxfam decía que las 8 personas más ricas del planeta tienen el mismo dinero que la mitad de la población mundial. Lo que no me acuerdo es si eran 8 o 6 o 10. Pero bueno, lo que quiero decir es, hace unos años, ellos vienen haciendo las estadísticas hace algunos años y ese número se va reduciendo. O sea, hace unos años eran 200. Igual no nos importa mucho que sean 200 o 6, pero lo que quiero decir es que es muy impresionante cómo lo que vive el mundo de hoy es un proceso de concentración brutal y de exclusión brutal. Porque obviamente que ese 50% de los miles de millones de seres humanos que habitan este planeta no tienen condiciones mínimas de subsistencia. Y esa es una de las cuestiones que está planteada en la Argentina, que es que en la historia argentina hay ciertas nociones que están mucho más afianzadas en sectores amplios de la población que en la identificación con una fuerza política, que tienen que ver con ciertas visiones más cercanas a una cierta igualdad social, a una cierta integración social, a una cierta visión de justicia social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en términos culturales, si uno compara las sociedades nacionales en el mundo, hay sociedades que son más tolerantes a la desigualdad social que otras. Y hay sociedades que son más intolerantes ante la desigualdad social. ¿No es cierto? Y nosotros no vivimos ni en un extremo ni en el otro, pero vivimos en una sociedad que tiene ciertos parámetros de tolerancia con la desigualdad social. Obviamente que acá hay grandes millonarios en este país y hay una pobreza enorme, pero no deja de ser un escándalo que un pibe se muera de hambre en un país que produce alimentos para 10 veces su propia población.
Y la gran mayoría de los argentinos, voten a quien voten, querrían vivir en un país donde no haya pibes que se mueran de hambre. Les da vergüenza y los escandaliza. Incluso aunque voten a personas que hagan políticas que lleven en esa dirección. Pero ahí hay una serie de complejidades y de mediaciones entre estas creencias y ese voto y esas políticas que tienen que ver justamente con la complejidad de la vida social. Si las cosas fueran mecánicas y matemáticas, ni la sociología sería necesaria, ni la antropología social sería necesaria, sino que la sociedad sería transparente para todos nosotros. Y la sociedad cada día es más opaca y menos transparente para todos nosotros, por muchas razones, pero entre otras porque justamente hay enormes heterogeneidades sociales y complejidades sociales y mediaciones que necesitamos entender. Ahora, ¿qué implica esto? Esta creencia tan arraigada en la Argentina sobre ciertos derechos, sobre ciertos procesos de integración social, sobre cierto rechazo a las exclusiones sociales más brutales, es lo que torna insustentable políticamente en el largo plazo un modelo neoliberal como el que formula Expert hoy en La Nación. Por eso, al decir esto, en cierto sentido estoy interviniendo en un debate que todos ustedes conocen, donde tenemos muchos críticos del neoliberalismo que sostienen y han sostenido públicamente que ningún proyecto neoliberal es económicamente viable y que todos los proyectos neoliberales terminan en crisis estrepitosas por razones económicas. Yo en realidad estoy en desacuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque en Chile hay un proyecto neoliberal que fue completamente viable y hasta hoy Chile sigue siendo un país neoliberal. Colombia es un país neoliberal. Perú es un país neoliberal. Por no mencionar los países neoliberales muy ricos, ¿no? Como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Ahora, justamente como soy antropólogo, no creo que la economía sea una esfera separada de la cultura, de las luchas sociales, de las convicciones políticas. Creo que para poder entender las dinámicas de la economía, uno necesita poder entender la dinámica de la política, la dinámica del conflicto social, las dinámicas de la cultura. Por ejemplo, a mi juicio, para darle sustentabilidad a un proyecto neoliberal, hay una serie de condiciones que deben darse, la más importante de las cuales es generar una desmovilización de la sociedad. Y esa desmovilización no es en absoluto imposible de lograr, pero para lograrla el proyecto neoliberal tiene que generar derrotas sociales ejemplificadoras que hagan que nosotros no nos reunamos acá porque nos parece que es totalmente en balde reunirse, totalmente estúpido estar discutiendo o pensando porque nada se puede hacer y no hay ninguna forma de reaccionar. Y eso, que parece imposible, es lo que pasó en los años 90, entre otras cosas que pasaron en los años 90. Pero si nosotros miramos el proceso de estabilización del neoliberalismo en los 90, tiene como condición sine qua non la derrota de la huelga ferroviaria y la derrota de la huelga telefónica. La famosa frase de Menem, ramal que para, ramal que cierra, es una frase en el marco de una política neoliberal fortísima de ataque, nada más ni nada menos que a los ferrocarriles argentinos y a una huelga ferroviaria
frente a la cual el gobierno primero negocia en un primer momento y en un segundo momento vuelve a la ofensiva y logra la derrota de esa huelga. Y la privatización de Entel, de los teléfonos, que fue resistida por los telefónicos de Foetra Capital, fue completamente aislada del resto del mundo sindical, fue intervenida y militarizada la atención telefónica. En esa época, muchos de los presentes se acuerdan, todavía había operadores, uno marcaba el 0 para que lo comuniquen con el exterior, por ejemplo, y eso en su momento lo hicieron fuerzas de seguridad durante la huelga para quebrar la huelga y a partir de eso avanzar en la privatización telefónica. Por supuesto que en el caso de los 90, que nos puede llevar a muchas discusiones, en realidad hubo otros procesos que generaron lo que yo llamo las condiciones culturales para la viabilidad del menemismo o la viabilidad del neoliberalismo de los 90. Primero que la dictadura estaba muy cerca, mucho más de lo que nos damos cuenta, o sea, la dictadura había terminado en el 83, estábamos en el 89, 90. Segundo, que además de haber vivido el terrorismo de Estado hacia muy poquito tiempo atrás, y con natos de eso, con rebeliones carapintadas todavía presentes, teníamos en esa época el terrorismo económico de la hiperinflación, que fueron dos procesos cruciales de disgregación de la sociedad argentina como tal, tanto el terrorismo de Estado como el terrorismo económico. Fueron formas de ir deshaciendo nuestros lazos sociales, porque obviamente si yo te doy un billete, vos lo recibís y hacemos eso que todos hacemos todos los días, es porque aunque nunca creemos demasiado en el peso argentino, hay un pacto implícito de que eso tiene un valor, pero los que vivimos esos años sabemos que en el año 89 se había evaporado el valor del billete porque en un mes la plata desaparecía y se convertía en nada. A todo eso todavía tendríamos que agregar otra serie de cosas vinculadas a la caída del muro de Berlín, a una serie de fenómenos internacionales muy relevantes que habilitaron un discurso de que la democracia y el capitalismo se habían encontrado para siempre y que hicieron que todas las palabras que algunos creemos que son necesarias para poder pensar la sociedad y para poder actuar en la sociedad, palabras como trabajadores, como luchas sociales, como redistribución del ingreso, etc. Todas esas palabras sonaban completamente de modé en el mundo de los 90. En esa época, decir ese tipo de palabras o creer que había ideologías era haberse quedado en el 45, en el año 50, en los 60, cualquier momento de la historia que ya había pasado y había sido sepultado por los acontecimientos del fin de siglo. En ese sentido, eso es lo que explica, y otros fenómenos sobre los que no puedo abundar ahora por razones de tiempo, eso es lo que explica que ese neoliberalismo fue el más duradero, el que menos resistencia tuvo, porque fíjense que incluso con la dictadura brutal del 76, digamos, las acciones de la CGT Brasil, de los sindicatos, etcétera, etcétera, fueron más tempranas en cierto sentido, por lo menos tan tempranas como en los 90, cuando en realidad, digamos, lo que había enfrente era, bueno, lo que no por casualidad llamamos terrorismo de Estado. O sea que hacerle una huelga, quiere decir hacer una huelga a la dictadura militar,
no era lo mismo que hacer una huelga a cualquier gobierno electo. El triunfo electoral de Cambiemos y la habilitación de medidas claramente neoliberales como tenemos hoy en la Argentina, necesitamos discutir eso, pero también tenemos que discutir y analizar por qué Cambiemos no puede hacer lo que dice Esper, por qué Cambiemos tuvo que ir por lo que se llamó la vía gradualista, en el sentido de que estas condiciones que estaban en el 76 o en el 90 no están todavía hoy dadas en la Argentina y nadie sabe si van a estar dadas o no en los próximos años. Ese es un problema histórico que todavía hoy está abierto. A mí me parece que ese punto es central. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, hay un montón de razones sobre las cuales tampoco puedo abundar acá, pero tienen que ver con procesos latinoamericanos. Fíjense que la Argentina no es el único país latinoamericano en el cual hubo experiencias post-neoliberales, de centro-izquierda, populistas, llámenlas como quieran llamarlas, digamos, pero este tipo de experiencias, Lula, Correa, el Frente Amplio Uruguayo, Evo Morales, etc., hubo experiencias de ese tipo y en muchos de esos casos se han verificado retrocesos o hay grandes amenazas de intentos de restauración neoliberal. O sea que por un lado es bien interesante porque América Latina tuvo procesos muy coincidentes, especialmente Sudamérica, con el tema de las dictaduras, con el tema de la transición a la democracia, con el tema del triunfo de los neoliberalismos de los 80-90, con el tema de los triunfos de estos gobiernos de centroizquierda, post-neoliberales, populistas. No tenemos palabras fáciles, es parte de nuestro problema. Y hoy también hay una cierta sincronía en esta encrucijada en la que están muchos de estos países, o en las que estamos muchos de estos países, entre otras razones, porque no está definido históricamente si esto es de corto plazo o es de mediano plazo. Ejemplos muy simples: si hay elecciones sin fraude mañana en Brasil, gana Lula, ¿no es cierto? Si hay elecciones sin fraude mañana en México, por primera vez gana López Obrador. Digamos, no sabemos si ganó o no el fraude histórico de aquel, pero digamos, ahora tiene 20 puntos de diferencia con el segundo. Quizá gane, quizá no, las elecciones faltan varios meses, pero hoy tiene mucho punto de ventaja. Bueno, si Brasil y México pueden, digamos, ir hacia gobiernos no neoliberales, llamémoslos así, bueno, estamos hablando de los dos países más importantes en términos económicos y en términos de población de todo el continente. Así que, obviamente, tampoco está claro en Argentina qué es lo que va a pasar el año próximo. Así. O sea que, fíjense que estamos en un mundo especialmente turbulento. ¿Por qué? Porque uno podría decir que, a diferencia de finales de los 80, principios de los 90, donde el neoliberalismo llegó a muchos países para quedarse por muchos años, en algunos no se fue más. En Chile llegó en los 70 y todavía no se fue. Con todo mi respeto y admiración por Michelle Bachelet, hizo reformas, digamos, fue lo más de centroizquierda, si se quiere, que se podía hacer en Chile, pero es una sociedad que sufrió una derrota histórica de la que no pudo recuperarse. Entonces, a diferencia de eso, o a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia, fue derrotada la Unidad Popular en los años 80, llegó el neoliberalismo antes que en la Argentina y recién se fue con las grandes movilizaciones contra Sánchez de Lozada. O sea que hubo 15 años, 10 años en otros países, 20 en otros países. Hoy no se puede, es irresponsable asegurar que eso va a suceder o que eso no va a suceder, porque a mi juicio
y en todo caso lo propongo como parte del debate, eso es un problema que está abierto hoy en la Argentina y en América Latina. Sobre eso vuelvo al final. Menciono simplemente, en la presentación que hicieron, mencionaron el libro mío, Mitomanías Argentinas. Escuché también que estuvieron conversando, discutiendo sobre temas de educación en Argentina. Evidentemente hay un tema central en la lucha cultural y en la lucha política, que es la lucha contra una cantidad muy grande de mitos neoliberales o mitos más tradicionales y muy previos al neoliberalismo, pero en los cuales el neoliberalismo se asienta, se hace fuerte y adquiere potencia para desplegar sus políticas. Por supuesto que entre los mitos neoliberales más clásicos y que hoy volvemos a escuchar de distintas maneras están estas cuestiones del estilo: todo lo público es calamitoso, todo lo privado es maravilloso, cosa que cualquiera que tenga una cuenta en un banco sabe que no es así, porque los bancos son calamitosos y la inmensa mayoría son privados, o las tarjetas de crédito, o los teléfonos celulares, y así podríamos seguir, ¿no? Para ejemplificarle también a la sociedad que muchas cosas con las que todos los días nosotros estamos lidiando y estamos protestando y nos estamos quejando porque funcionan pésimo, son cosas que obviamente están en manos privadas, porque esas manos privadas no están en ninguna libre competencia tratando de seducir a los clientes, sino que nos quieren seducir para después saquearnos y dejarnos tirados en la calle. Ese es nuestro capitalismo, ese capitalismo nuestro se llama neoliberal. De la misma manera que a partir de esos mitos viene el ataque a la escuela pública, viene el ataque a la salud pública, viene la propaganda de la salud privada, de la escuela privada, de la universidad privada, de la apertura hacia la supuesta libre competencia en el plano de la aerotransportación o la transportación aérea, con las implicancias que eso tiene para los trabajadores de esos sectores, para la seguridad de los pasajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en esa discusión, y esa discusión se va a acrecentar, y esa discusión se va a agudizar. Y frente a eso aparece esta apropiación del término meritocracia, que en realidad justo estamos viviendo a 100 años, este año celebramos 100 años de la reforma universitaria en la Argentina, y justamente esos reformistas lo que pedían era terminar con la aristocracia e imponer la meritocracia. ¿Qué quería decir? Quería decir terminar con aquellos que por haber nacido en cuna de oro, o en cunas de poder, o en cunas de acomodo, o aquellos que por tener conchavos adquieren posiciones de poder, en este caso en la universidad, pero en otros casos en el Estado, en la función pública, etcétera, etcétera, salvo que se considere mérito tener empresas offshore. Pero si no se considera mérito tener empresas offshore, no somos nosotros los que estamos en contra del mérito. Ellos están tratando de vendernos como mérito una serie de conchavos y de vivezas de la patria contratista. Y nosotros no podemos aceptar que eso sea meritorio. Meritorio es otra cosa. Meritorio es el maestro público que quiere que los pibes sigan en la escuela y aprendan. Meritorio es el médico o la enfermera que se queda después de horas para salvar la vida a un paciente en un hospital público. Meritorio es eso, meritorio es la vida de comunidad. No es que estamos contra el mérito. ¿De dónde salió esa idea? No podemos comprarnos nosotros el discurso neoliberal
de que el neoliberalismo es meritocrático. 8 personas concentran la riqueza de la mitad de la población y a ustedes les parece que eso es meritocrático. Eso es excluyente, eso es aristocrático, eso es concentración de poder, eso es concentración monopólica del capital financiero internacional. No tiene ningún mérito. Todo lo contrario. Ser un delincuente que evade impuestos no tiene ningún mérito. No estamos en contra del mérito, estamos en contra de los delincuentes. Entonces tenemos que tener cuidado porque a nosotros nos faltan palabras, no sabemos cómo nombrar algunas cosas, cómo nombrarnos a nosotros, cómo nombrar nuestros proyectos, pero tampoco podemos dejar que ellos nos expropien nuestras palabras. ¿No? Y ahí nosotros tenemos un desafío y en ese sentido tenemos mucho trabajo para hacer, para entender que nosotros queremos un país donde los que tengan mérito se destaquen, pero lo que queremos es que eso no justifique la exclusión de nadie. Y eso es otra discusión, que es que con el verso del mérito nos quieran habilitar que toleremos la exclusión de millones de argentinos. Y eso no lo vamos a tolerar. Pero eso no quiere decir que no sean combinables el mérito, el esfuerzo, el premio al estudio. Yo soy profesor universitario, para mí si un alumno se rompe, tiene que ser respaldado. Yo como docente no premio al que sabe más, sino al que se esfuerza más y al que hace más para construir su conocimiento. Entonces mérito no es quien llega más alto, sino quien hace más para avanzar y para que avance la comunidad y no solamente los individuos. Pero son otras concepciones, por eso el neoliberalismo no es solo una política, una medida económica, es una verdadera concepción del mundo y de la vida. Que por supuesto que fue cambiando en los distintos momentos y que ahora tiene la nueva onda zen, del retiro espiritual, de todo lo que estamos viendo. Digamos que Menem cometía el pecado político de la ostentación, ¿no? De la Ferrari, etcétera, etcétera. Y esta gente que aprendió de Menem trató de no ostentar, pero no puede, porque la plata se les cae de los bolsillos. Entonces tienen como un problema que no saben bien cómo resolver. De todas formas, lo peor que podemos hacer nosotros es menospreciarlos, porque ellos pertenecen a la élite económica, supieron construir un partido político, supieron ganar las elecciones en esta ciudad ya demasiadas veces, supieron convencer a compañeras y compañeros nuestros de que todos los que vivimos en esta ciudad somos todos gorilas. Una cosa impresionante. Son triunfos muy grandes. Que convenzan a mis compañeros de que los porteños somos todos gorilas es realmente un triunfo ideológico de la derecha sobre mis compañeros. Pero lo lograron. Lograron que compañeras y compañeros nuestros creyeran que ellos nunca podían ganar una elección, que muchos de nosotros quizás lo creyéramos. Lograron que compañeras y compañeros nuestros creyeron que estos eran incapaces de gobernar 2 meses y que se iban a ir en 2 minutos, que iban a chocar en 1 minuto y medio. Y
no solo ganaron una elección nacional, ganaron dos. Lograron dividir en muchas partes a la oposición social y a la oposición política. Se rehabilitó algo que estuvo muy presente en momentos muy dramáticos de las fuerzas populares en la Argentina, que fue que considerásemos que las diferencias políticas que podemos tener entre nosotros son diferencias morales. O sea que si vos pensás distinto que yo, sos un traidor. Y no podemos discutir, porque con los traidores no se discute. Y cuando se moraliza en la oposición al proyecto neoliberal las diferencias políticas, estamos preparados para ir generando una situación que favorece su relación de fuerzas y abre la posibilidad de una derrota. Sin embargo, lo que ha pasado en estos 2 años muestra que la sociedad argentina está movilizada. En estos 2 años ha habido grandes movilizaciones sindicales, grandes movilizaciones de las organizaciones sociales, los llamados trabajadores de la economía popular o como cada uno quiera llamarlo. Ha habido grandes movilizaciones de las mujeres, paro de mujeres. Ha habido grandes movilizaciones de los derechos humanos contra el 2x1, los 24 de marzo, las marchas por Santiago Maldonado. Es decir que no estamos en una sociedad completamente desmovilizada en absoluto. Y hubo algunos de esos episodios que no pueden no leerse en su complejidad política, porque hubo derrotas del proyecto hegemónico, como el caso del 2x1. El 2x1 era para que empezaran a salir a partir de ese día. Y la movilización social impidió que eso siguiera adelante. Eso no quiere decir que esa lucha se haya cerrado. Creo que todos somos conscientes de que esa lucha está abierta y que no se va a cerrar. Va a seguir abierta y va a seguir habiendo desafíos. Pero no estamos derrotados. Estamos movilizados, estamos atentos. A todas esas movilizaciones, por supuesto que hay que sumar las movilizaciones de universitarios, de científicos, de secundarios, las movilizaciones de los frutazos, las movilizaciones contra los tarifazos, las movilizaciones de las economías regionales. No estamos en una sociedad desmovilizada. Y muchos de ustedes fueron a muchas de esas movilizaciones o conocen gente que fue a esas movilizaciones. Yo les quiero decir que yo fui a la mayor parte de esas movilizaciones y vi lo siguiente. Primero, estamos movilizados por temas diferentes, no todos los temas son iguales. No es lo mismo contra el 2x1 que una movilización sindical o que una movilización de los trabajadores de la economía popular o que las movilizaciones de Ni Una Menos o que el paro de mujeres u otras movilizaciones. Son distintos temas y distintas preocupaciones y distintas personas. Si ustedes creen que en San Cayetano están los mismos que en la marcha de la CGT, es porque no miraron quién está en una y quién está en la otra. Y si creen que están los mismos que en la marcha de Ni Una Menos, tampoco miraron y tampoco son los mismos que en la marcha del 24 de marzo. Por supuesto, habemos algunos locos que estamos en muchas, pero que el gobierno no debería entusiasmarse porque no somos tantos, no somos tantos, ¿no? Quiero decir, realmente expresan cada una de esas movilizaciones sectores sociales diferentes, sectores que viven en zonas distintas del país, de la ciudad, del área metropolitana,
etcétera, etcétera. Y protagonismo distinto, ¿no? No es lo mismo una movilización de mujeres donde los hombres estamos acompañando, pero que no estamos protagonizando, que movilizaciones donde el protagonismo masculino es un poco excesivo, evidentemente. Ya hay que asumir eso claramente y transformar eso, ¿no?, lo antes posible. Pero el otro punto es cuando uno mira al interior de la movilización, lo que encuentra es que adentro de cualquiera de esas movilizaciones no hay una única identidad política. En ninguna de esas movilizaciones son todos kirchneristas, son todos antikirchneristas, son todos de izquierda, son todos de no sé qué, son todos de blanco, amarillo, rojo, negro, violeta o lo que fuera. En todas esas movilizaciones hay gente de un color, del otro una identidad política y de la otra. Y para mí ese es un punto decisivo. ¿Por qué? Porque si queremos entender cómo se está movilizando la sociedad argentina hoy, tenemos que entender que esa sociedad no se está movilizando en función de alguna identidad, sino que se está movilizando en función de derechos y de conquistas históricas, vinculadas a la justicia social, a los derechos sociales, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres. Eso es un mapa de cómo se está organizando y desplegando la resistencia y la lucha para enfrentar el proyecto hegemónico del gobierno nacional. El problema que se planteó en esos 2 primeros años del gobierno de Macri es que esa diversidad que hay al interior de las luchas populares y de las luchas sociales contra las políticas del gobierno no pudo, no supo, no quiso traducirse en el plano de la representación política, electoral o parlamentaria en un acuerdo que incluyera todo ese arco de diversidades que estaba en la calle luchando contra Macri. Y ese hiato, esa diferencia entre lo que hay en la calle y lo que hay en la política, me llevó a escribir un artículo que quizá algunos de ustedes leyeron preguntándome si existe la posibilidad de representar políticamente la unidad que hay en las calles. Porque hubo algunas fotos que no deben ser menospreciadas y tampoco deben ser exageradas o llamar a un optimismo exagerado. Yo estuve en la marcha 14 de diciembre, estuve en la marcha 18 de diciembre y ahí apareció esa foto de muchos diputados que votaron contra la reforma previsional que el gobierno logró imponer por muy estrecho margen, hay que decirlo, por muy estrecho margen, y muchos diputados que representaban a fuerzas políticas que habían moralizado sus diferencias políticas, aparecieron abrazados y conversando sonrientes en una foto que circuló asiduamente por los medios y por las redes en esos días. Y que generó un cierto entusiasmo de, acá se juntaron, capaz que es posible que haya otros caminos. Y así fueron sucediendo distintas cuestiones, distintos encuentros, distintas discusiones, donde algunas cosas o diferencias que parecían insalvables empezaron a relativizarse para plantear y, a mi juicio, asumir que realmente hoy en la Argentina, para hacer política contra el neoliberalismo, es imprescindible asumir que hay una contradicción principal que tendría que ordenar todo el debate político de la oposición. Y que es que si este gobierno se queda y este gobierno
gana las elecciones del 19, la Argentina está en serio riesgo y nuestros hijos están en serio riesgo de mantenerse dentro de un país vivible y dentro de un Estado de Derecho. Porque todos vimos las acusaciones de nuestra presipulación de los fallos judiciales. Todos sabemos que hay personas que la Constitución Nacional nos manda y nos obliga a considerar inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que están atrás de las rejas sin ninguna prueba. Y eso es el camino más peligroso que la Argentina como nación puede recorrer, porque ya lo recorrió, y es el camino de la proscripción política, el camino de la destrucción del pluralismo político y el camino que nos lleva al desastre nacional. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que si avanza la destrucción de la industria nacional, si avanza la destrucción de la educación pública, si avanza la destrucción del sistema científico, si avanza el proyecto de exclusión social, si avanza el endeudamiento externo a pasos agigantados como está avanzando en este momento la Argentina, si además a eso se le agrega que el gobierno no solamente apela crecientemente a la represión policial o de la gendarmería en movilizaciones de los pueblos originarios, en movilizaciones nuestras en la Plaza del Congreso, en las situaciones más disímiles de las protestas que se van dando a lo largo y a lo ancho del país, y además de eso busca instalar una nueva doctrina ideológica, jurídica y política en términos de la chocobarización de la sociedad argentina. Si no asumimos que eso es la felicitación de alguien que cometió un homicidio y que no es eso lo que nosotros queremos dejarle a nuestros pibes, no es ese el país en el que nosotros queremos vivir, no porque nosotros defendamos una acción de un delincuente, no porque seamos delirantes que estemos de acuerdo en que se agreda o se dañe a cualquier persona, estamos totalmente en contra de eso. Estamos a favor del cumplimiento de la ley, y la ley prohíbe que se use las armas de fuego para asesinar a una persona si no es en defensa legítima, y eso es lo que lamentablemente el gobierno está quebrantando en este momento. Entonces, yo creo que realmente nosotros y nuestros dirigentes y nuestros referentes y los nuevos dirigentes que espero que surjan ya de estas luchas, porque no solo necesitamos que nuestros dirigentes hagan lo que tienen que hacer, sino que necesitamos nuevos dirigentes que hagan lo que hay que hacer, porque también va a tener que haber continuidad y recambio en el plano de la dirigencia social y política en nuestro país y en esas luchas populares. Necesitamos partir de tomar conciencia plena, como lamentablemente quizá no lograron las fuerzas populares ante otras encrucijadas históricas. Necesitamos hoy tomar conciencia plena de qué es lo que se está jugando en la Argentina del 2018 y del 2019. Lo que se está jugando es el destino de nuestro país, el destino de nuestra sociedad, el destino de la inclusión social, el destino de los derechos, el destino de la democracia. Y si eso es lo que está en juego, nuestra responsabilidad es, en cada lugar en el que estemos, en cada barrio, en cada organización, en cada lugar de trabajo, en cada universidad, en cada escuela, en cada pueblo, trabajar y luchar por la unidad en la diversidad respetuosa, politizando nuestras diferencias políticas sin moralizarlas, porque si pensamos distinto es porque todavía no está claro cuál es el camino perfecto. Si alguien supiera el camino perfecto, todos estaríamos adhiriendo.
Si tenemos diferencias entre nosotros, no es porque unos seamos malos y otros seamos buenos, y unos seamos tontos y otros sean inteligentes. Es porque todavía el proceso histórico no saldó esos debates. Dejemos que ocurran los debates entre nosotros. Asumámoslo como algo sano, como algo que nos va a permitir fortalecernos y crecer y fortalecer el campo popular. Pero no dejemos que esos debates nos dividan frente a la responsabilidad histórica que en cada lugar y en el plano político nacional tenemos en esta hora tan grave para nuestra nación y para nuestra democracia. Busquemos que también en el plano cultural, en el plano político, exista una expresión que dé cuenta de eso que nos han dicho las calles desde el día que asumió la presidencia Mauricio Macri, que es esa unidad en la diversidad para poder realmente no solo frenar el proyecto hegemónico actual, sino también construir, lo cual es un gran desafío, no solo una oposición, sino sobre todo una alternativa popular que pueda enamorar a las grandes mayorías, darnos esperanzas y construir un país mucho más justo, menos desigual y mucho más democrático que el que tenemos en este momento. Gracias. Bueno, ahora abrimos la instancia de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, se acerca porque no tenemos el inalámbrico. ¿Preguntas? Vayan viniendo. Vayan viniendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandro, por los conceptos y por la claridad. Con respecto a esto que vos decías de juntarnos en la diversidad, porque hay un debate que es necesario, porque no tenemos claro el camino que tenemos que darnos en ese nosotros. ¿Hasta dónde llega el nosotros? Está perfecto. Me parece una pregunta muy importante. Mi respuesta es que lo que nosotros necesitamos no es un frente antimacrista, sino un frente antineoliberal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que construir un proyecto alternativo, un proyecto popular, difícil y complejamente viable en un mundo capitalista brutal como el que estamos viviendo, que solamente sabemos va a ser viable en articulación con otros países latinoamericanos, porque si no, la Argentina no tiene una solución individual tampoco en este mundo brutal. La verdad es que no vale la pena construir ninguna alternativa que sea meramente un recambio de caras para que siga gobernando el mismo proyecto con otra cara. A mi juicio no. A mi juicio esa experiencia también la hemos hecho en la Argentina. Y es muy costosa y muy dañina y muy difícil de remontar posteriormente. Entonces yo creo que tiene que haber justamente por eso un fuerte debate programático. Un fuerte debate de cuáles son los puntos mínimos que no estamos dispuestos a discutir o a negociar. No queremos que se afecten derechos de los argentinos, queremos que se amplíen derechos de los argentinos, queremos que se garantice la plena inclusión de todos los habitantes del país. Ahora,
obviamente todo eso creo que nos vamos a poner más rápidamente de acuerdo que en cómo se logra. Y ahí hay una cantidad enorme de debates que no creo que sea el momento y el lugar para hacerlo, pero para mencionarles algunos, simplemente, evidentemente hay un debate que tiene que ver con el problema de la industrialización y con el problema de la macroeconomía y el problema de los equilibrios. Hay otro debate que tiene que ver con si el desafío que tiene una alternativa en Argentina y en otros países de América Latina pasa principalmente por volver a ampliar la capacidad de consumo o lo que se llama la demanda agregada, o si pasa por fortalecer los bienes comunes. Esto es el transporte público, la salud pública, la educación pública. Quiero decir, todos ustedes conocen, tienen amigos que gastan una parte de su salario en mandar un pibe a una escuela privada porque no consiguieron vacante o porque no consiguieron una escuela pública como la que querían mandar a los pibes. Todos tienen amigos que pagan algunas intervenciones médicas o pagan un seguro médico, todos tienen amigos. Ahora, bueno, toda esa plata tiene que ir a que el Estado realmente garantice una serie de bienes comunes. Esto en economía es el salario indirecto, ¿no? Entonces hay todo un debate que vamos a tener que desarrollar entre nosotros sobre si lo que viene en el caso de que pueda imponerse una alternativa es una mejor paritaria donde cada uno se queda con la plata del bolsillo y después sale al mercado a ver cómo resuelve las cosas, o si lo que viene es una construcción colectiva donde las necesidades estén satisfechas por vía del salario y del mercado, toda una serie de necesidades, pero por vía de un Estado que necesita sí o sí transformarse. Y no puede ser el Estado que conocemos hoy, que es un Estado calamitoso en muchas de sus áreas, para tener el protagonismo que necesitamos. Por ejemplo, te doy otro ejemplo de otro de los debates que vienen, a mi juicio. Muchas compañías y compañeros me dicen, ¿cuál es el sujeto social de ese proceso? ¿Es el proletariado, es el movimiento obrero, es el pueblo? Yo creo que hay muchos sujetos sociales que van a acompañar ese proceso, pero que es un proceso eminentemente político que tiene que ver con que el Estado sea el protagonista. No hay burguesía nacional, no hay sujeto social que garantice ese proceso por sí mismo. Solamente es posible si la población y los sujetos sociales y la ciudadanía participa activamente del Estado y lo controla, y el Estado es transformado de manera fuerte en la dirección de realmente servir a las necesidades populares. Ahora, bueno, eso es todo un debate, pero yo creo que tenemos que claramente asumir que no hay burguesía nacional que nos saque de esto, que no hay otro sujeto social y que es un proceso eminentemente político, y eso quiere decir que si no es en el Estado y no es a través de un Estado transformado, no hay manera de resolver ese dilema. Bueno, yo creo que todas esas son grandes debates. Ahora, esto básicamente lo que quiere decir es, hay algunos dirigentes políticos que no son parte del oficialismo, pero que claramente están dentro de proyectos neoliberales. Yo creo que esos dirigentes están fuera de este acuerdo. Porque este acuerdo tiene que ser un acuerdo programático, donde después, al estilo Frente Amplio, si a mí me piden un ejemplo hoy para lo que necesita hoy la Argentina, no digo lo que necesita para toda su vida, yo qué sé, toda su vida no sé, pero hoy lo que más necesita la Argentina es un proceso tipo Frente Amplio, donde entre Tabaré y Mujica todos sabemos que hay diferencias, pero entre Tabaré y Lacalle también sabemos que hay muchas diferencias, mucho mayores. Entonces, los debates que se dan al interior del Frente Amplio y las elecciones y tal que se dan ahí adentro son de un tipo, y la confrontación que hay hacia afuera es de otro tipo. Nosotros necesitamos que exista esa pluralidad y que esa pluralidad se pueda expresar, y también necesitamos posiblemente aprender a que quizás muchos seamos minoría de un frente del cual podamos ser parte.
pero no podemos ser parte si no podemos expresarnos, si no podemos ser minorías legítimas, inclusive dentro de ese frente. Sí, bueno, yo me quedé pensando en eso que hablabas de la división moralizante, ¿no? Que se puede llegar a gestar. Y me quedé pensando en el tema del proyecto a favor del aborto, ¿no? Legítimo, gratuito, público. Si este no puede ser un tema que se inscriba en esa división moralizante, y si en estos momentos el hecho de que se apruebe, que se trate en el Congreso, no apunta un poco a eso. Capaz que estoy volando mucho, pero a mí ya me pareció ver que empieza a haber divisiones entre los nuestros por este tema. Mira, digamos, la lucha por los derechos de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, como todos sabemos, tiene muchísimo tiempo en la Argentina, y la Argentina es un país sorprendentemente atrasado en ese punto. Yo estoy a favor completamente de la despenalización desde siempre. Creo que es un tema de salud pública. Lamentablemente, por muchas razones, y muchas de ellas sí las conozco, digamos, a través de dirigentes políticas que estaban a favor de la despenalización en el bloque mayoritario del gobierno anterior, no se pudo lograr ese debate antes, y yo creo que si uno mira lo que fue sucediendo en los últimos meses en la Argentina, puede detectar que es una jugada posiblemente magistral del gobierno instalar en este momento ese tema, pero al mismo tiempo hay paradojas de la política de las cuales no se pueden escapar. ¿Cuál es la paradoja? Que este gobierno instala ese tema que genera divisiones en todos los ámbitos, también al interior del gobierno, pero también en la oposición. Y yo considero que, bueno, si se va a discutir, hay que discutirlo y hay que tratar de ganar esa discusión, porque mientras no se discute siguen muriendo mujeres. Entonces no se puede postergar la discusión por alguna razón, o sea, no se puede jerarquizar, digamos, por encima de la muerte de esas mujeres otro tema. No se puede estar en contra de que se discuta, hay que promover que se discuta y tratar de que se logre la aprobación a través de los mecanismos que sean. Yo tengo dudas, yo creo que va a ser muy difícil. Yo no sé si el gobierno no instaló el tema para que discutamos 3 meses esto y después nos impongan el voto mayoritario en alguna de las dos cámaras, cualquiera sea, y estuvimos 3 meses discutiendo y después nos derrotan en esa discusión. Yo creo que en eso hay que tener cuidado. Al mismo tiempo creo que la manera de eludir esta trampa es asumir el debate, posicionarse frente al debate de manera positiva. Invito a todas y a todos los que estamos contra el neoliberalismo a defender la vida de esas mujeres que terminan abortando clandestinamente en condiciones infrahumanas y terminan muriendo, y a que, bueno, coloquemos esa discusión en el lugar que tiene que estar y las otras discusiones siguen existiendo, porque al mismo tiempo que eso pasa hay negociaciones paritarias con los docentes y ellos tienen sus derechos a sus aumentos salariales y sus derechos por convenio colectivo, y sigue habiendo todos los problemas que seguimos habiendo que hay, digamos, con el INTI, con los pueblos originarios, con los mapuches, etc. O sea, obviamente hay que tomar
con fuerza. Además ya venía cobrando fuerza el tema del aborto en las últimas semanas, o sea, no ni siquiera, en realidad es algo que viene mucho más de abajo y el gobierno decide ponerlo en la agenda, y creo que hay que asumir con fuerza ese tema y asumir con fuerza todos los temas. Eso no puede, a mi juicio, no puede resquebrajar una unidad como la que estábamos planteando antes. Cuando yo me refería a moralizar, me refiero a específicamente al término traidor. Digamos, si toda persona que piensa distinto que yo es un traidor, ser traidor es una cuestión moral. O sea, un traidor es un inmoral. Con un inmoral yo no puedo construir una unidad. Yo lo que digo cuando invito a no moralizar nuestras diferencias políticas es que podamos aceptar que pensamos distinto y no por eso uno es un traidor o el otro es un traidor. Y distinguir eso de aquellos que efectivamente, digamos, por una cuestión o por otra, están más allá del universo moral que nosotros sí estamos dispuestos a soportar y a tolerar dentro de las diferencias plurales que tiene que haber dentro del campo popular. Bueno, yo en primer lugar... Hola. Antes de hacerte una pregunta, siento la tremenda necesidad de agradecerte, porque me pasa a mí que eso, a la mayoría o a todos los que estamos acá, nos levantaste el ánimo, porque estamos viviendo en una etapa, unos días, estamos encerrados y no podemos hacer nada. Mira, tal manifestación, tal movida, tal otra movida, y sin embargo, lo de puta avanza con todo el plan, con toda la destrucción. Entonces, en primer lugar, agradecerte, porque nos mostraste que estamos movilizados. No estamos movilizados solamente en la resignación y desmovilizados en realidad. Estamos movilizados, pero estamos dispersos y planteaste al mismo tiempo la necesidad de tomar conciencia de que estamos movilizados, porque en tal lugar están peleando, en tal lugar hicieron una concentración por los despidos en el INTI o en el otro lugar en particular, pero todos esos lugares son lugares parciales en donde se está peleando. Como arriesgo una cosa, quiero ver si puedo ayudar para pensar las palabras es importante recuperarlas para recuperar el buen sentido de las concepciones que tenemos de la vida. Y si la discusión se impide porque se moraliza, se frena una batalla. Creo que es así. Y entonces, yo noto que coincido con lo que estás diciendo y te agradezco porque nos levantaste el ánimo y nos aclaras la necesidad de tomar conciencia de qué movilización estamos teniendo y al mismo tiempo del peligro de caer en esa moralización y que se destruya la posibilidad de la unidad. Yo recuerdo haber leído a un autor italiano que por ahí suele también ser muy vilipendiado y acusado de se fija en la subjetividad y no ve las luchas económicas, materiales, concretas. Ese autor, sin embargo, veo un gran eje de pensamiento como para trabajar y para seguir ahondando en tu planteo. Es Gramsci. Y él distingue que en Occidente tenemos dos tipos de escenarios de lucha. Y hay uno que es el que talla y tiene que avanzar para que se mueva la historia. Es una guerra
de asalto al poder para tomar el Estado. O es una guerra de trinchera, como que mi barrio es una trinchera, la escuela es una trinchera, la discusión en el colectivo, porque son un despelote y lo discutieron, es una trinchera. Entonces ser consciente de que tenemos que tomar posición en cada una de esas trincheras. Entonces, te agradezco porque mostraste ese panorama y está planteado el deber de la toma de conciencia que nos ayude a superar divisiones que son suicidas y profundizarlo para llevarlo a la práctica. Acá la pregunta central con la que me enganché al final de lo que estaba diciendo es: ¿quién es el sujeto de la historia acá? ¿Quién es el proletariado? ¿Los desocupados? ¿Quién es el sujeto? Es un sujeto colectivo que lo tenemos que construir. No es un sujeto que ya existe y está redondito y formado, sino que es un sujeto en construcción. Estamos todos siendo partículas, elementos de un embrión, de un nuevo parto. Entonces eso, ella me dice que no estoy haciendo la pregunta. Yo en estos días casualmente me estaba preguntando quién es el sujeto. Yo con toda mi formación ideológica, te puedes imaginar cuánto haber sido, y no en ese momento no voy a aclarar nada de eso. Me estaba preguntando por el tema del sujeto. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y cómo hago para juntarme con gente para poner en práctica el parto del nuevo sujeto que nos hace falta? Entonces lo dejo ahí porque si no vamos a seguir haciendo discurso y no quiero. Las palabras en los discursos son válidas, las palabras en el aula con estudiantes es válido, pero tenemos que llevar las palabras a la acción con el cuerpo. Y en eso te pregunto, ¿cómo ves la inmediatez de esto? De poder poner el cuerpo en la manifestación, en la calle, creo el cuerpo en todo momento, para llevar a la acción las palabras. Bueno, muchas gracias por todo lo que dijiste, por el esfuerzo y por todo lo que pensaste. Y yo te voy a decir lo que yo creo. Quizá me equivoco, quizás no. A mí me encanta Gramsci. No podría pensar nada de lo que pienso sin Gramsci. En parte porque él facilitó que otros autores también se dieran cuenta de que no existen las luchas económicas que no son culturales. O sea, si ustedes miran, no sé, la Argentina del 44, 45, el relato de los obreros respecto del secretario ese de Trabajo y Previsión que se llamaba Perón, era que hasta ese momento ellos, si negociaban con los patrones estaban sentados y ellos le hablaban parados a los patrones. Y a partir de que llegó Perón, todos se sentaron a la mesa. O sea que ahí, en todo ese relato, había una cuestión de dignidad y de reconocimiento, que todos los autores que trabajaron sobre ese periodo lo mencionan claramente. La idea, digamos, de que la ciudad blanca, ¿no?, esa ciudad elitista de aquella época, no reconocía la existencia de esas personas. Está en todos los testimonios más importantes del 45, el 17 de octubre, o sea, ¿y esta gente dónde salió? No sabíamos que existía esta gente. O sea que esa cuestión de... Imagínate si a cualquiera de nosotros pertenecemos a un grupo que
los más poderosos no sabían que existíamos, que éramos seres humanos, dudan sobre si somos seres humanos. Bueno, eso no es un problema económico, ni deja de ser un problema económico, es que no existe, pero ese es un problema que nos llevaría mucho trabajo teórico, muchos textos, pero no existe lo económico afuera de la subjetividad. Lo económico es subjetividad y la subjetividad es economía. No, esas separaciones son separaciones que le hicieron muy mal al pensamiento crítico. De la misma manera que digamos, justamente yo creo que la respuesta a tu pregunta es la que yo creo. Como siempre estoy dispuesto a que me convenzan que estoy equivocado. Yo creo que no hay sujeto en la historia. Que muchos de nosotros creímos que era el proletariado, las clases subalternas, las clases populares. Pero que si uno mira la capacidad del capitalismo y del neoliberalismo por contaminar, por imponerse en ciertas subjetividades, por cooptar dirigentes, etc., tiene que asumir que no existen sujetos puros. No es que el proletariado está ahí y solo hace falta que adquiera su pureza y su conciencia. Eso se practicó y se intentó durante mucho tiempo, no funcionó, asumámoslo. Si nosotros nos inscribimos en una historia larga de luchas populares, también tenemos la responsabilidad de pensar en esas luchas, en lo que funcionó de esas luchas, en lo que admiramos de esas luchas, en lo que creemos que en cada una de esas luchas hubo de lo que hoy somos, y en lo que no queremos repetir de esas luchas porque no llevaron a triunfo, llevaron a derrota. Y no queremos seguir sufriendo ni queremos que nuestro pueblo sufra. Y así como en cada una de esas generaciones fue su propia responsabilidad inventar su forma de lucha, hoy también es nuestra responsabilidad inventar nuestra forma de lucha. No estamos acá para replicar formas de lucha de otros países, de otras épocas, etc. Podemos venir acá y recordar a todos nuestros autores favoritos, a todos los pensadores, a los luchadores más extraordinarios, y recordarlos y tenerlos presentes nos va a servir para sentirnos mucho más fuertes, para saber que nuestra lucha no es algo delirante que ocurre hoy en la Argentina, sino que está inscrita. Pero que los recordemos y los tengamos presentes no quiere decir que no tengamos presentes también sus derrotas y sus dificultades y sus mundos que han cambiado. Entonces, yo por ejemplo estoy convencido que como parte de mi trabajo y de mis pasiones, que se mezclan mucho, estuve durante mucho tiempo trabajando sobre el año 45, específicamente en la Argentina, y hay muchos autores que dicen, bueno, existía la clase obrera y un día, como estaban viviendo las mismas condiciones, un día esa clase obrera se hizo peronista. En realidad, lo que yo mostré en mi trabajo, porque fue lo que encontré en el trabajo histórico, es que esa clase obrera era terriblemente heterogénea en el año 45. Era heterogénea porque tenía condiciones de trabajo muy distintas los ferroviarios, que los trabajadores del azúcar, que los trabajadores de la carne, que los telefónicos, que los trabajadores del comercio. Menciono todos sindicatos que fueron muy relevantes en el origen del peronismo en el 45. Eran muy distintas las condiciones de los ferroviarios que vivían acá que de los obreros del azúcar tucumano, de los obreros de Berisso. Si uno trata de entender por qué se hicieron peronistas, obviamente que estuvo la política de Perón, estuvo esto que mencioné recién del reconocimiento de Perón, pero hubo una razón crucial sin la cual no se hubieran hecho peronistas, que fue el antiperonismo. Se hicieron peronistas porque se avivaron de lo que les iba a pasar si triunfaba la reacción contra Perón.
Porque el día que a Perón lo destituyen el 9 de octubre, el 10 de octubre se va, el 13 lo encarcelan, el 15 tenían que cobrar la quincena con el 12 de octubre, que había sido feriado, incluido, porque eso había sido una de las reformas de esos años, que era que los feriados se pagaban. Y cuando fueron el 15 a cobrar no le pagaron el 12. Y cuando no le pagaron el 12, se dieron cuenta de cómo era el avance patronal, porque la patronal le respondía, el feriado se lo cobran a Perón, el aguinaldo se lo cobran a Perón, no sé qué se lo cobran a Perón, o sea, la patronal les empezó a indicar. Y fueron a hacer lo que hacían siempre, ir al sindicato, y el sindicato hacía lo que había hecho en los últimos años, ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que le resolvía todo en 2 minutos en esos últimos 2 años, y no le resolvían nada. Y por eso se produjo lo que se produjo, porque fue tan virulenta y tan veloz la reacción antiperonista, y tan engolosinado el ánimo de venganza contra el avance obrero de esos meses, de esos años, que los obreros sintieron pánico de cómo iba a ser su vida. Eso fue lo que pasó también, para explicar lo que pasó el 17 de octubre. No es que la clase obrera era homogénea, la clase obrera era un lío bárbaro, los telefónicos y los de comercio, ¿qué tenían que ver con los obreros del azúcar? Pero lo que pasa es que todos perdían por igual. Y ahí nosotros, que vivimos en otro mundo, más de 70 años después, tenemos que hacernos preguntas sobre nuestras creencias. Por ejemplo, los que tuvimos una formación marxista, leímos, siempre entendimos que la clase obrera era esto, la burguesía era lo otro, y la clase media era los profesionales, pequeños comerciantes, pequeños productores, más o menos el 5 o 10% de la población. Hablemos de subjetividades. Yo había hecho una encuesta en el año 2011 donde mostré que en el área metropolitana de Buenos Aires, no en la ciudad, toda el área metropolitana, el 78% de los habitantes se consideraban a sí mismos parte de la clase media o de la clase media baja. A mí me daba el 80%. Ahora, si ustedes entran a Google y a la CEPAL, está publicado que en Argentina el 80% de los argentinos se considera a sí mismos parte de la clase media o media baja. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente que camina por la calle habla de clase media, no habla de lo que hablábamos los que teníamos la vieja formación clásica. Para nosotros clase media era profesionales, pequeños comerciantes, pequeños productores. Para ellos es otra cosa. ¿Qué es para ellos clase media? No soy el último orejón del tarro, no estoy totalmente excluido, tengo algún laburo. Por primera vez en mi historia, un pibe mío fue a la universidad. Puse ladrillito sobre ladrillito y ya no tengo casa de chapa. Me compré una motito. Fui al sindicato, compré un pasaje en 12 cuotas en aerolínea, y cuando llegué a las cataratas de Iguazú miré la garganta del diablo y dije, yo soy clase media. Pero, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros y muchos de nuestros dirigentes les cuesta captar esa subjetividad. Ahora, yo pregunto, ¿se puede hacer política sin captar la subjetividad de la gente que vos querés representar? Es imposible. Si yo no entiendo cómo piensan, ¿cómo puedo hacer política? ¿Y cómo piensan? Bueno, por lo pronto piensan que la clase media no es la que se va a Miami, la clase media no es la que se llena de dólares, la clase media no son un pequeño grupo de malhechores, sino que piensan, según lo hemos mostrado nosotros, la CEPAL y otros, que el 80% dicen yo soy yo. Entonces, vos decís, yo le pregunté muchas veces a dirigentes de la Fuerza Popular, che, decime una cosa, ¿vos a quién querés representar? Yo quiero representar a los más vulnerables y a los excluidos. Perfecto, eso es el 20% de la población en la Argentina, no ganás una sola elección.
No, pero yo también quiero representar a los trabajadores. Perfecto. ¿Vos le preguntaste a los trabajadores si son o no de clase media? No, la clase media es un pequeño grupo. ¿Pero son trabajadores o son clase media? Esa es una pregunta típica de nuestra formación, pero no es una pregunta de las personas reales de carne y hueso, pues son las dos cosas. Laburás, tenés tu casa, o lográs, más o menos vas zafando. Mientras vas zafando, sos de clase media. Cuando dejás de zafar es cuando dejás de ser clase media. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros tenemos que entender que la gente quiere vivir mejor. La gente no tuvo la formación que tuvimos nosotros. Algunos de nosotros creemos en grandes utopías y seguimos creyendo, tratamos de repensarlas, cómo sería. La gente no piensa tanto en eso, tiene ganas de vivir un cacho mejor. Es más práctica, ¿viste? Y si vos querés hacer política, es importante ser práctico. Y ser práctico es ver cómo piensan las personas y qué quieren. Le gusta un cachito más el chalecito que el monobloc. ¿Y a vos no? A mí sí. ¿Es un pecado moral? ¿Mortal? Digo, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir, ¿cómo hacemos para que nuestras formaciones y nuestras tradiciones nos permitan lo mejor que nos puedan permitir y no nos enceguezcan respecto de cómo piensan las personas? Pues nos vamos a volver locos. Porque en este país los gobiernos peronistas, salvo el menemismo, que es un caso, ya sabemos, pero quiero decir, los gobiernos peronistas deberían entender que en el peronismo clásico y en el kirchnerismo, les gusten más a ustedes, les gusten menos, no importa eso. Yo no estoy hablando si les gustan mucho o poco, yo estoy diciendo, en esa época, en esos momentos, la clase media creció a rolete. Los que vivimos los 90, sabíamos que la frase de los 90 es: la clase media está desapareciendo. Va a desaparecer, va a desaparecer, va a desaparecer. Esa es la frase de los 90, que se dejó de escuchar en los años kirchneristas. Eso no quiere decir que el kirchnerismo haya hecho todo bien ni nada por el estilo, ¿eh? Yo tengo un montón de críticas, otro día las charlamos. Lo que quiero decir es, lo raro del peronismo clásico y del kirchnerismo es que fabricó clase media, esa roleta, y después se enojó con la clase media. Entonces, un amigo mío dice, la clase media es el hecho maldito del país peronista. ¿No? Porque es como el peronismo inventa clases medias, pero después no las entiende. Entonces ahí tenemos un gran desafío, que es: no hay un sujeto social preestablecido. Hay formas de pertenecer, hay formas de sentirse parte, hay ilusiones. Y nuestra política cultural es tratar de convencer a todos nuestros compatriotas y conciudadanas y conciudadanos que nosotros queremos que tus ilusiones individuales las desarrolles en un país que permita que las desarrolles y que tus ilusiones sean compatibles con las de todos los demás. Ese es nuestro proyecto. Pero no es que no tengas tus ilusiones, no es que no te desarrolles, no es que no seas vos. Entonces nosotros también tenemos que volver y decir, momento, aquellas partes de mi formación que ya no me permiten entender el mundo en el que vivo, hacer política para construir mayorías, hacer política para representar, tengo que revisarlas, abrirme a repensarlas, porque ese es el deber de cualquier militante social, cultural, político que quiere transformar la realidad. Pensar la realidad no con anteojeras, pensar la realidad en la que vive para transformarla y para convertir el mundo en un mundo más vivible, más justo, más igualitario. Faltan las últimas dos preguntas.
Bueno, gracias por el concepto del sujeto social. Eso ya para mí vale la pena haber venido a esta charla. Es algo que seguramente voy a preguntarte cómo seguir profundizándolo. Y la pregunta que tenía, creo que de alguna manera la estás contestando, pero igual te la voy a hacer. Buena parte de lo que dijiste tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Se aplica a la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo eso de que nos convencieron de que somos la ciudad de Buenos Aires gorila, ¿sí? Pero en la ciudad de Buenos Aires precede el triunfo del neoliberalismo y nos pareciera que es permanente. Tal vez ese sueño de 20, 30 años en la ciudad de Buenos Aires hoy es como que se estuviese viviendo así. Entonces te quiero pedir si podés dedicarle algún párrafo más en particular de estas ideas que estás tirando sobre el fenómeno de la ciudad en particular, porque en la provincia es como que nos quedan expectativas, las tuvimos hasta hace poco, las seguimos teniendo y alimentando. En la ciudad todo parece más definitivo. Sí, es así. Nunca hay que olvidar que Macri gana su elección cuando el peronismo se dividió en la ciudad de Buenos Aires. Eso no hay que olvidarlo porque también pasó en 2015 en la elección nacional. Son lecciones de la historia que tienen que permanecer. Pero evidentemente en la ciudad se congeniaron varias cosas. Primero, el pragmatismo del PRO, ¿no? El pragmatismo como opuesto al dogmatismo. O sea, esto que vivimos hoy como gradualismo, en la ciudad ya se había vivido, que muchos de nosotros creímos que cuando asumía Macri iba a privatizar todas las escuelas en 1 minuto y medio, etcétera, y ellos sí tuvieron otras políticas, mucho más pragmáticas, de hacer negocios de otra forma, ¿no? Eso es un punto. El otro punto es, mientras ellos se fueron consolidando, también se fueron consolidando, por un lado, porque al gobierno nacional les venía bárbaro una contraposición con lo que ellos consideraban que era una derecha que nunca jamás iba a poder ganar una elección. No olvidemos eso, ¿no? O sea, fue elegido como el adversario del gobierno nacional durante muchos años, ¿no? Porque se consideraba que era un adversario que no podía hacer un daño mayúsculo. Y al mismo tiempo que eso se había consolidado fue cuando el gobierno nacional anterior fue perdiendo apoyos en todas las ciudades del país. O sea, ya los había perdido acá, en Rosario, Córdoba, Mendoza y así sucesivamente. O sea, el voto de Scioli no es un voto de las grandes ciudades, obviamente, y ya en 2013 había pasado lo mismo, digamos, ¿no? 2011 es otro caso porque incluso Cristina Kirchner es la candidata más votada en la ciudad de Buenos Aires en 2011. Entonces, ahora yo creo que hoy estamos ante una situación novedosa porque hay muchas cosas que efectivamente para hacerlas en la ciudad de Buenos Aires hay una congruencia o no, o hay una necesidad de un cierto respaldo del gobierno nacional, ¿no? Entonces hoy un compañero me decía hace un rato, Larreta es mejor gestor que Macri, porque Larreta está haciendo una cantidad de obras que no se hicieron. Claro, en realidad usted lo sabe, pero nos olvidamos en un minuto, es espectacular. Larreta está tomando unas deudas comunales, ¿no? Entonces, esa es una característica del PRO. No quiero decir tomar deudas, sí, ya sabemos, pero además hacer obras tomando deudas, ¿no? Y no sé si tuvieron la oportunidad, bueno, yo es algo que nunca dejo de hacer, leer el diario de la Nación. Hace poco, creo que ayer salió una nota diciendo cuáles son y cuánto cuestan las 10 obras más votadas en la ciudad de Buenos Aires. Ayer todavía está en la web por ahí. Y es como el Facebook, no sé si le llega, a mí me llega, lamentablemente,
por Facebook una cosa que manda el gobierno de la ciudad que dice presupuesto participativo, que fue un concepto que inventó el PT en Porto Alegre hace 20 años atrás cuando estaba luchando contra el neoliberalismo. Presupuesto participativo. Vos poné en el botoncito acá, ¿vos qué querés en tu barrio? Que plantemos 8 árboles por 1.000.000 de pesos, que hagamos un corralito de perros por 1.200.000, que hagamos un arenero por 300.000, y así, ¿no? No, yo quiero subte, papá. Pero eso es como lo que hace la reta, que es brillante, publicitariamente es muy parecido a lo que todos los padres y todas las madres hacemos con nuestros hijos. No sé si alguna vez les pasó, pero ponele, vos tenés un hijo de 4 o 5 años, lo vas a llevar al jardín pleno invierno, a la mañana. Entonces viene tu hijo y dice, yo voy a ir en remera hoy, 5 grados. No, en remera no. Sí, yo voy en remera. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Le decimos, mi amor, vos tenés 2 opciones. Podés ir con el pullover azul o con el pullover rojo. Sos totalmente libre de elegir lo que vos quieras. ¿El rojo o el azul? Y el pibe contesta, el violeta. Perfecto. Una persona, ¿cómo decirlo en un lenguaje amigable? Con la volatilidad política de Lustó, no es el perfil que yo elegiría, ¿no? ¿Quedó simpático? Pero estuvo a punto de ganarle la reta, ¿no? Entonces, después, claro, obvio que le fue pésimo, porque si vos sacaste el 49%, a los 2 meses eras embajador, al año y medio quisiste ser diputado, o sea, no se entendió, la gente, pum, 12%, 10%. Lo que quiero decir es, si Lustó lo supo hacer, no sé cómo decirlo elegantemente, ¿no podría haber un Lustó nuestro? O sea, ahí yo creo que nos falta un poquito de imaginación no sé si a nosotros, pero digamos a nosotros, para que nadie se ofenda. Creo que nos falta un poco de imaginación, nos falta esto que un poco planteaba en la respuesta anterior, que es las batallas hay que darlas en los lenguajes reales de las personas reales, de las ciudades reales, de los barrios reales. Si vos querés venir a la ciudad y decir estoy estás enojado, le decís ustedes son todos gorilas, ustedes son una porquería, ustedes son todos clase media. Es muy difícil ganar una ciudad diciéndole a la gente que está muy enojada con la gente que quiere que te vote, ¿entendés? Entonces creo que ahí hay muchos desafíos para abrirse a pensar distinto cómo se construyen opciones que no sean neoliberales y que permitan que esta ciudad recupere esto que ustedes recuperaron, esta maravilla de poder estar en un lugar acá hoy discutiendo esto. Yo creo que esto hay que multiplicarlo por mucho y hay que llevarlo a otras cosas donde no existe. Y hay que evitar que sigan avanzando en cosas realmente dramáticas que está avanzando la reta, como la reforma educativa, esta reforma educativa. Ellos dicen que la educación pública es una porquería, pero hace 10 años que la dirigen ellos. La década, ¿cómo le van a poner a la década esta que gobernaron ellos? ¿No? Porque la educación la dirigen ellos hace 10 años en esta ciudad. Y esto lo que va a hacer es empeorar mucho la educación de la ciudad. Entonces, yo creo que obviamente que hay cosas que sensibilizan más a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y otras menos, etcétera, pero creo que hay que elaborar un proyecto alternativo de ciudad que esté vinculado a las ciudades progresistas más interesantes, como son la gestión que hay hoy, por dar 2 ejemplos, de Barcelona o de Madrid, ¿no? Me parece que son ejemplos donde, bueno, una fuerza nacional no logra ganar nacionalmente, pero logra en alianzas, en movimientos sociales, tener
el gobierno de esas ciudades. Creo que saben que el vicealcalde de Barcelona es un tucumano, compatriota nuevo. O sea, quiero decir, las ciudades no están necesariamente en contra de la fuerza del centro-izquierda, izquierda progresista populares. Lo que pasa es que hay que encontrar la manera de dialogar con esas ciudades. Nosotros no la hemos encontrado. Ellos han tenido éxito y nosotros no hemos aprendido todavía lo suficiente para poder confrontar con la fuerza que necesitamos. ¿Qué tal, Alejandro?